Shabbat Shalom, estimados Jabrín, Javerot, un saludo a la distancia. Hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes una, un poquito de la Torah. Esperamos que esta porción de la parashá correspondiente para para este día, para este día de Shabbat, que es muy importante, podamos llevarnos un poquito algo de la enseñanza que nos deja la bendita Torah. Eh, vamos a, vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu que Él sea el que nos dirija, que nos dé el permiso para poder hablar esas palabras tan extraordinarias de la Torah. Que el bendito sea nos ayude, que Él esté siempre con nosotros y que así sea por su bendita voluntad. La porción de esta semana que está concluyendo lleva el título de Devarim. Devarim es el libro, el Sefer número 5 de la Torah. Devarim, como bien se dice, viene de dabar, de palabra. Entonces podemos incluso interpretarlo como si fueran las palabras de la Torah. Los sabios nos han enseñado que en sí, como empieza este libro, en sí el libro de Barim no formaría, aunque forma parte de la Torah, de los 5 libros de la Torah, pero incluso podría ser, ¿cómo se puede decir? Ya un libro separado de lo que son los 4 libros en los cuales el bendito sea está otorgando esa Torah a Moshe Rabbeinu. ¿Qué quiero decir con esto? En el libro de Barim cambia todo y viene siendo ya el relato o la repetición que Moshe Rabbeinu va a estar dando sobre lo que ya nos enseñó en los otros 4 libros que hemos leído ya anteriormente, refiriéndose al libro de Bereshit, al libro de Shemot y al libro de Vaikra y el libro de Bamidbar, que son números. Ahora en Devarim, lo que va a hacer Moshe Rabbeinu va a ser una repetición y que a medida que nosotros vamos a estar leyendo, estudiando esas porciones, vamos a ver que prácticamente como si no nos estuviera enseñando cosas nuevas, que son temas incluso que ya estuvo hablando anteriormente. Y en esto vamos a ir viendo incluso en la primera, lo que es esta primera ley, el capítulo 1, luego vamos a ver que son temas que ya se hablaron anteriormente. Nos va a volver a narrar acontecimientos, incluso, por ejemplo, en la porción de que la última porción que tuvimos, una de las porciones últimas que tuvimos, por ejemplo, en la versión de Matot, vimos que Dios le ordenó a Moshe que fuera a vengar a los medianitas por lo que habían hecho, lo que habían causado que el pueblo hiciera idolatría. Y ahí vemos nosotros cómo después de eso el Eterno le dice a Moshe que pues cuando después de eso, de que vaya y haga la guerra con los medianitas, entonces él debe fallecer. Ahora bien, él ya fue, en el libro anterior vimos como él vaya a hacer la guerra, exterminan a los medianitas. Digo exterminan entre paréntesis porque como bien supimos, no los mataron a todos, aunque mataron a todos los hombres, pero llevaron cautivas a las mujeres y a niños.
Perdón. Lo que quiere decir que el pueblo de Midian no fue exterminado. Ahora, no se cumplió esa orden. Ahora, ¿qué cosa seguiría de allí? Seguiría la muerte de Moshe Rabenu. Sin embargo, ocurre que tenemos el libro de Devarim. Y en el libro de Devarim vemos que Moshe va a estar como ya para despedirse, y como enseñan algunos sabios, y como dice la Torah precisamente, que dice, y como empieza diciendo el libro de Devarim, así, con esas palabras, Ele Hadevarim, Ele Hadevarim asher dabar Moshe al Kol Israel. Sí. Estas son las palabras que habló Moshe al pueblo de Israel, y ahí se van a desplazar en todas esas palabras que va a estar diciéndose, que le va a estar diciendo, como dice allí, va en la ribera, ¿sí? Beabar Hayarden, en la ribera del Hayarden. Aquí mismo nos está enseñando ya de por sí que Moshe se encuentra ahí donde estuvimos ahí terminando en la ribera del Jardín, en las planicies de Moab, y que después de que va y pelea la guerra de Midian, pues él ya sabe que tiene que despedirse. Pero la Torah en el libro de Barim, nos dice en el verso 3, dice, el día primero del 11º mes, sí, del año 40. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que ya está allí, están próximos a cruzar el río, y que una vez que crucen el río, pues van a entrar a la tierra prometida. Ya están allí a unos pasos, podemos decir. Pero esto es en el día primero del 11º mes. ¿Cuál es el 11º mes? Como dice ahí el 11º mes. Perdón, es el 11º mes, es el mes de Shevat. Entonces, en ese 11º mes no está cumplido todavía al 100% los 40 años que Kadosh Baruj Hu le dijo al pueblo de Israel y a Moshe que andarían en el desierto deambulando, ¿verdad? Entonces, están en el 11º y es el primero del mes. Ahora bien, en ese primero del mes, para que se cumpla, y que se cumpla incluso que Moshe debe morir, como bien sabemos, Moshe muere el 7 del mes de Adar. Ahora bien, para que se cumplan los días que se tienen y los 40 años después de haber salido de Misraim, como salieron el día 15 del mes de Nisan. Ahora bien, para que se cumplan esos 40 años, pues faltan 36 días después de cuando dice aquí el primero del 11º mes. El primero del 11º mes, o sea, el mes de Shevat. Entonces, como bien sabemos y hemos dicho, en la Torah nos enseña siempre las cosas perfectas, las cosas exactas. No está diciéndonos, por ejemplo, que realizando algo a mitad del año y decir que ya lo hizo y que se cumplió todo el año. No, son cumplidos. Por eso vamos a entender después que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida precisamente un 15 del mes de Nisan. Sí, lo vamos a ver en su respectivo momento, cuando vaya entrando Josué con Yehoshua bin Nun, con el pueblo, y que cruzan el Jordán, y el Jordán lo cruzan un día 10 del mes de Nisan, y así vamos a ir contando respectivamente. Así como tenemos tan exacto todo
que el Eterno entregó la Torá 50 días después de haber salido de Egipto. Y esos 50 días equivalen al día 6 del mes de Sivan exactamente. Entonces, así todas las fechas y todos los acontecimientos se van a ir dándose perfectamente en su respectivo momento adecuado. Bien, 36 días le faltan a Moshe para fallecer. 36 días. Porque, como se dice, Moshe murió a los 120 años. Y como estamos hablando ahora de que el Eterno en la Torá nos enseña y nos dice las fechas exactas, y le dijo a Moshe que él fallecería también a los 120 años, entonces le faltan 36 días también para fallecer. Y eso lo tenemos nosotros declarado precisamente en esa palabra como empieza el libro de Barim, diciendo allí, Eleja de Barim. Ese L, que quiere decir estas, está hablando en plural, estas son las palabras, plural, no es la palabra, sino son las palabras. L está compuesto, se escribe con una Ale, una Lamet y una Hey. Y el valor numérico de la palabra L, Alep 1, Lamet 30, Hey 5, nos forman el total de 36. Lo que nos está diciendo la Torá en su perfección, que Moshe Rabbeinu va a durar 36 días dando un discurso de despedida. Y ese discurso, en ese discurso Moshe va a estar hablando de diferentes cosas. Primeramente vamos a ver en dónde dice que les está hablando. Como bien dice en la Torá, dice que en donde dice que le dijo todas, es Eleja de Barim, Asher Dabar Moshe al Kol Israel, Be'erev Yarden, en la ribera del Jardín, dice, empieza diciendo una lista de nombres muy importantes. Cuando dice que está en la orilla del Jardín, ahí es donde les llama a él, dice que a todo Israel, Kol Israel, todo Israel. Nadie podía quedarse sin escuchar. O sea, todas las familias, mujeres, niños, todos tenían que escuchar esta despedida de Moshe Rabbeinu. Por eso dice Kol Israel, todo Israel. No se queda nadie fuera y ahí en esa ribera. Dice, como de alguien nos lo pone, como si el gran líder, el maestro, va y reúne a sus alumnos y les llama a todos, vengan, hagan una ruedita aquí atrás alrededor de mí. Yo me imagino una ruedita de cuando son millones de personas, cómo Moshe Rabbeinu pudo hablarles a Kol Israel, a todo Israel, en ese discurso que va a durar precisamente 36 días. Cuando es una inmensidad de pueblo, ¿sí? De millones, porque los que van a entrar contados, ahí solamente vemos nosotros que son 601,000, como el censo que se hizo anteriormente. Todos los que son censados, como salieron de Egipto, 600,000, y prácticamente van a entrar alrededor de los mismos igual. Entonces, pero solo son contados las personas de 20 hasta 60 años, todos los que eran listos para la guerra. Ahora bien, dice que Kol Israel, a todos, mujeres, niños y todos. ¿Cómo podría un grupo, un pueblo tan inmenso escuchar aquellas voces de Moshe Rabbeinu? Como si le estuvieran haciendo ahí ruedita alrededor de él para decirles todo lo que les quiere decir. Pero dice aquí dice que en la orilla oriental del Jardín,
Es lo que nos está diciendo ahí en la orilla oriental del Jardín. Ahí es donde les está hablando estas palabras después de que hicieron la guerra con Midian. Entonces, dice el mismo texto, empieza a decir una lista en el desierto de Arabá. O sea, obviamente está hablando de otros puntos, ¿verdad? Junto a Suf, ¿dónde Suf? Es el Yam Suf, el mar que se abrió, ¿verdad? Junto a Suf. Y cuando dice junto a Suf, todo va relacionado para algo que les va a estar diciendo, ¿sí? En la vecindad de Parán también puede ser otra palabra, otra traducción, no dice así en la vecindad de Parán, sino simplemente dice entre Parán, sí, en Tofel, en Labán, en Getzerot y Disahab. O sea, cuando nosotros vamos a ver todo esto, nosotros vamos a encontrar que hay muchos lugares de los cuales está mencionando aquí Moshe Rabbeinu que en realidad no, ni siquiera existieron, ni siquiera los pasamos cuando pasamos el estudio de todo el transcurso que venimos recorriendo desde la salida de Egipto. Por ejemplo, no hay un lugar que se llama Labán, no lo hay. O Di Sahab, ¿a qué se refiere? Pero cuando Moshe Rabbeinu les está hablando todas estas cosas, el pueblo está entendiendo perfectamente qué cosa es lo que Moshe está queriendo decir. ¿Por qué? Porque enseguida tenemos un texto que dice el 3 precisamente que mencionaba hace un momento, en el cual dice en el día primero del 11º mes, en el cuadragésimo año, sí, o sea, el año 40, Moshe les comunica a los israelitas todo lo que Hashem le había ordenado respecto a ellos. Después de que venciera a Sihón y el rey de los amoritas, que habitaba en Hezbón, y Yaub, rey de Bashán, que habitaban a Asherot y en Edrei, en el margen oriental del Jardín, en la tierra de Moab, ¿sí? Moshe comienza a clarificarles, ¿sí? El verso 5 dice que Moshe en el margen oriental, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a clarificarles toda la Torah. ¿Qué es eso que le está diciendo? Ahí van a entender que hay un cierto reproche de todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque hay un texto que va a decir algo muy importante. Si vamos a seguir leyendo como dice ahí el verso 6. Dice, les dijo allí, dice, Hashem nuestro Elohim nos habló en Horeb diciendo bastante tiempo hace que están en este monte, den vuelta y viajen, verso 7, den vuelta y viajen y vayan hacia el monte Emorita, ¿sí? Y hacia todos los territorios vecinos del Arabá. Sí, entonces, en el Arabá, vamos a seguir leyendo un poquito, en las tierras, en la Shefelá, en el Negued, la tierra del Kenenita, en la tierra del mar, la tierra del Kenenita del Lebanón, hasta el gran río de Prat. Miren, pongan antes de la tierra, entren y tomen la tierra, sí, la tierra que está, la tierra que Hashem juró a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos. Entonces, habla diciendo, sí, Hashem Elohim los multiplique, y va a ahí seguir diciendo todo esto. Pero hay este texto, el verso 2 de todo esto que les está diciendo en este capítulo, en el verso 2, cuando Moshe Rabbeinu les va a empezar
o que les dice apenas estas cosas, estas palabras aquí de estos lugares que le está mencionando, les dice algo muy importante. Dice, 11 días, dice el verso 2, 11 días de viaje, sí, 11 días de viaje hay desde Joreb, sí, hasta Cades Barnea. 11 días. ¿Por qué Moshe Rabeno le está diciendo 11 días hay desde Joreb? Joreb es el monte Sinaí donde recibieron las tablas, la Torah, y hasta Cades Barnea, que es la frontera en donde va a empezar la tierra prometida, la tierra de Canaán. 11 días. Entonces, cuando Moshe Rabeno les dice esto en la Araba, junto a Azub, y en el Parán, en Tofel, Labán y Hatzerot y Sahab, y dice, 11 días hay desde el Joreb hasta Cades Barnea, como está diciéndoles que pensaron, vean todo lo que ocasionaron por una rebelión que tuvieron hacia Hashem, por no haber confiado en él completamente, por no haberle confiado y entrar y dominar aquellas naciones que se encontraban en Canaán. Y se rebelaron diciendo, con el informe de los espías, diciendo que no podían dominarlos. Entonces, eso provocaron que 40 años andar en el desierto, y no solamente eso, morir toda aquella generación que quedó diezmada allí en todo el desierto, que duraron precisamente en esos 40 años, estuvieron muriendo porque tenían que morir todos los 600,000 que fueron censados desde 20 años hasta los 60. Y de ahí que se enseña y se dice que el bendito sea todavía fue benévolo con el pueblo de Israel para permitirles un lapso de vida lo suficientemente, cuando menos para que la vida no sea corta, tan corta, y aquellos jóvenes que habían sido censados de 20 años no murieran inmediatamente una vez que se declaró ese juicio, sino que vivieran cuando menos otros 40 años más y así pudieran morir de 60 años. Por eso es que en el año 39, que incluso según los sabios nos enseñan que el Eterno bendito todavía ayudó y les permitió para que en ese año 40 que no fueran, porque ya cuando se declaró el juicio, que dijo, ustedes anduvieron 40 días en la inspección de la tierra, bueno, pues como traen el mal informe, ahora 40 años ustedes van a durar en el desierto, van a deambular. Pero si ya era el segundo año de que habían salido de Egipto y que ya andaban de por sí, ya llevaban un año en el desierto, porque recordemos que el pueblo de Israel cuando sale de Egipto el 15 de Nisan, después se van y llegan repitiendo nuevamente en el año, en los 50 días en el monte Horeb o el monte Sinaí, y reciben ahí la Torah en 50 días después que salen. Ahí permanecieron en Horeb por muchos días. Sí, y hasta que Moshe subió al monte Sinaí, 3 veces, 40 días, 40 noches, estuvo Moshe 3 veces allá, un total de 120 días. Y cuando bajó Moshe Rabeno fue precisamente en el mes de Tishri, que es conocido como el séptimo mes, contando de que el mes de Aviv es el primer día del año, como bien dijo Hashem. Este será el primero de todos los meses. Entonces, en el séptimo mes, ya 120 días después de que subió al monte Sinaí, baja en el mes de Tishri. En el 10º día del mes de Tishri,
y es por eso ahí cuando se declaró el perdón de todas aquellas males que se hicieron con la construcción del becerro de oro y quedaron perdonados, ¿sí? Por el pecado. Entonces, ahí, el día de Tishri, después de eso, el Eterno les dice que hagan un Mishkan para habitar en medio del pueblo. El tiempo que se tardan haciendo el Mishkan y cuando se inaugura ese Mishkan es precisamente el día primero del mes de Aviv del segundo año. Quiere decir que ya tienen un año completo allí en el desierto prácticamente, donde habitaron prácticamente la mayor tiempo, allí en Horeb, en el monte Sinaí, ahí en las planicies del monte. Y entonces inauguran el Mishkan en el día primero del mes de Aviv. Y después ahí ya van a partir en el segundo mes. Quiere decir que llevan apenas o ya iban cumplido un año y después de ahí caminan hacia Cades Bernea. Y 11 días, como dice bien, es la distancia que hay, aun cuando el Midrash nos habla y nos dice que incluso en 3 días llegaron a Cades Bernea. Y cuando hacen todo lo de el evento de que se van a los espías y cuando regresan, van a regresar precisamente en el mes de Av, en el 9 del mes de Av, que es cuando se va a decretar. Ellos regresan el día 8 del mes de Av y en el mes 9 es cuando se decreta, porque regresan y en lo que están diciéndoles al pueblo que no pueden entrar y que son tan insignificantes contra aquellos gigantes y toda esa cosa que ya se ha hablado en otras porciones. Entonces ahí se decreta el 9 de Ab que ellos van a andar deambulando 40 años en el desierto, a igual un año por día, según estuvieron 40 días en caminando en la exploración de la tierra. Como dije, aún todavía Kadosh Baruj Hu les quita un año, o sea, les cuenta el año que ya llevan vivido en el desierto sin entrar a la tierra prometida, contándoselos en esos 40 que le está diciendo que van a andar allá. Entonces, obviamente en ese año cuadragésimo es cuando se están dando estos eventos y ya cumplen el juicio que se dijo y ahora van a entrar a la tierra prometida. Y aquí es donde estamos con Moshe Rabbeinu, que le está diciendo todavía su último discurso. Ese último discurso en el cual él le está preocupado, tiene una preocupación, dicen, así lo mencionan nuestros sabios, como una preocupación en la cual dice Moshe Rabbeinu, si en 40 días que me ausenté de ellos, hicieron inmediatamente el becerro de oro, aun cuando tenían un nivel espiritual tan alto. Y cuando decimos tan alto es porque en ese nivel espiritual, definitivamente, para que la presencia divina pudiera hacerse allí a sus ojos y que pudieran ver, incluso que pudieran recibir y ver las palabras que Kadosh Baruj Hu habló, porque así lo dice el texto literal, que todos los que estaban ahí vieron las palabras cuando son imposible ver unas palabras. No solamente dice las vieron, o dice las oyeron y las vieron. ¿Sí? Eso es impresionante que haya ocurrido ese gran milagro allí para que todos vieran. Ok. Estaban en un nivel elevadísimo. Ahora, estando en un nivel tan elevado y solamente por la ausencia de 40 días, cuando saben que él va a regresar, se pusieron a desviarse con el becerro de oro. Dice Moshe, ¿qué va a pasar? Ahora que ellos saben, porque lo saben perfectamente que él ya no va a regresar. Moshe Rabbeinu no va a regresar. Moshe Rabbeinu va a fallecer, porque así le dijo, y todos saben, Moshe Rabbeinu les dijo lo que Kadosh Baruj Hu le había dicho, que fueran a la guerra de Midian, y una vez que regresen de allá,
entonces él va a fallecer. ¿Qué va a pasar entonces con ello? Ahora por eso Moshe Rabbeinu les va a decir ese discurso, un discurso en el cual les quiere hacer entender y les va a decir en cada momento, 11 días había solo de Cades Barnea hasta Cades Barnea de Joreb. Y podrían haberse evitado todas estas cosas. Hagan conciencia. Su mente tiene que trabajar y pensar que no pueden ustedes hacer otra cosa, sino lo que Kadosh Baruj Hu les va a decir. ¿Para qué? Para que puedan tener ante ustedes esa tierra y pueda Kadosh Baruj Hu estar siempre con ustedes. Que no se dejen envolver por sus emociones, que no se dejen envolver por ese Yetzer Hará que ataca a cada quien en cada momento. Ese Yetzer Hará que hace que la persona deje de guardar el Shabbat, deje de guardar mandamientos, que le dé más importancia a un evento que tiene, un evento que le va a surgir o que surgió aquí y acá y que no quiere guardar Shabbat, aun cuando sabe perfectamente que el guardar el mandamiento ese le va a traer las más grandes bendiciones. Que guardar el mandamiento de Shabbat no puede ser negociable con nada. Con nada. La única manera con la cual se negocia el Shabbat es con la vida, dicen los sabios. Los sabios enseñan que solamente la misma Torah nos lo avala, de que la única manera de transgredir un Shabbat sería por salvar una vida. De otra manera no la hay. Así que ni por todo el dinero del mundo, ni por nada de otras situaciones, ni porque esto es tan urgente y si no lo hago hoy no lo voy a hacer. No, nada de eso es ya relevante para negociar el Shabbat. Entonces, así Moshe Rabbeinu, en esa gran preocupación que tiene de que el pueblo ya sabe que no va a regresar, sabe que va a fallecer, le está diciendo recuerden en cada momento en los cuales ustedes fallaron, hicieron que el Eterno se enojara con ustedes, ¿sí? En el desierto, en el Arabá, junto al sur, cuando estaban allá diciendo y reclamando, mejor hubiéramos muerto en Egipto, ¿para qué nos sacaste de allá? Allí en Parán, donde mejor hubiéramos muerto, ¿para qué nos traes a morirnos en este desierto? En Tofel, hay muchos lugares que no existen. Labán no existe, no pasaron lugar, sino cuando dice Labán quiere decir blanco, lo cual quiere decir que él le está diciendo cuando recibieron el maná, ese alimento que era blanco como la nieve, ¿sí? Estaban aún así renegando con ello, ¿sí? O cuando dice en Dizahab, que está haciendo referencia con eso al becerro de oro, cuando iban cargados de tanto oro y por eso se les hacía fácil hacer todas las cosas y hicieron aquel becerro de oro. Eso es lo que Moshe le está diciendo. Solamente 11 días hay de Joreb hasta Cades Barnea, ahí para que entrara uno de una vez. Así que ahora que no va a estar Moshe Rabbeinu, no se les olvide que por su culpa, por estar transgrediendo eso, el Eterno los mandó 40 años, cuando solamente 11 días había de distancia para entrar. Ahora están próximos a entrar a la tierra prometida. Están en la ribera del Jardín, en la parte oriental, en el valle de Moab. Solamente unos pasos. Y vamos a ver después cómo el Eterno ayuda y con el liderazgo de Yehoshua ben Nun, ellos van a entrar hacia esa tierra prometida. ¿Sí? Entonces, vemos esas porciones de que nos enseña aquí la Torah. Ya igual los rubenitas y la tribu de Gad y la media tribu de Manashe, ya quedaron ellos con ¿qué? Quedaron con las propiedades como Moshe, desde la porción anterior se estableció cómo se iban a repartir la tierra una vez que entraran. Incluso a estas tribus, a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad y de media tribu de Menashe, se les otorgó esas tierras que abarcan desde el Kineret, de los altos del Golán, o lo que ahora se conoce como la Cisjordania,
esas partes de toda esa Jordania que está ahora, esas partes eran las partes que tenía el rey de los Moritas, el rey de Bashan, sí, el rey de Og y Sihón, que fueron los que conquistó Moshe Rabeno. Esas tierras se les quedaron a los rubenitas y a la tribu de Gad y media tribu Menashe. Así que tenemos una enseñanza extraordinaria en la cual nos va a estar enseñando todas esas partes aquí. Hay algo, solamente ya quiero concluir con algo que nos enseñan los sabios que en todo esto. Nos enseñan que Kadosh Baruj Hu castiga a todo aquel que habla mal del pueblo de Israel. Dios castiga a todo aquel que habla mal del pueblo de Israel. ¿Sí? Y si nosotros tenemos cuidado, el discurso de Moshe, cómo él lo va a empezar, Moshe Rabeno empieza diciendo unas palabras muy extraordinarias, que él empieza diciendo de esa manera: el Eterno es nuestro Eloa. El Eterno es nuestro Eloa. Esa es manera de su discurso que va a hacer, el Eterno es nuestro Eloa. Es una manera extraordinaria en la cual palabras que son dignas de una persona como Moshe, el hombre más humilde de toda la tierra, como la misma Torah lo dice, el hombre más humilde de toda la tierra. El Eterno es nuestro Elohim, el Eterno es nuestro Elohim. Eso lo tenemos ahí en el verso 7 de la Torah, perdón, el verso 6, que dice Hashem, nuestro Elohim. Así es como va a estar poniendo él, hablando de Kadosh Baruj Hu aquí en esta hora. Cuando una persona habla mal del pueblo de Israel, el Eterno bendito lo castiga. Así mismo castigó a Isaías, según nos está documentado en Isaías 6:5, cuando él mismo está hablando mal del pueblo, aun cuando está dando una profecía del pueblo, que le está lo que está diciendo, que es un pueblo que pues es un pueblo que se impurifica o se impurificó. Entonces se habían quejado siempre, se han impurificado sus bocas con profanidades. Así Isaías lo vio proféticamente, vio a Kadosh Baruj Hu, incluso allí, como dice en esa metáfora, lo vio sentado en un trono, vio la presencia divina, y dice él mismo, seguramente va a ser castigado. También vemos nosotros como el rey Manashe, el rey de Israel, le convocó y le dijo al profeta Isaías, le dijo: tu maestro Moshe escribió en la Torah, ningún hombre me verá y vivirá. Según está documentado en Éxodo 32:20. ¿Cómo pudiste decir, vi a Dios sentado en un trono alto y exaltado, si nadie lo puede ver? Son mensajes que nos va a estar enseñando muchas otras cosas. Lo que voy a estar resaltando es cómo el Eterno castiga a todo aquel que está hablando mal del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, hablar mal del pueblo de Israel, hablar mal de la tierra de Israel, eso trae una consecuencia muy, pero muy grave. Muy grave. Así que Moshe Rabeno, aquí en esta porción, aun cuando va a estar haciendo este discurso como un reproche, porque le va a estar reprochando al pueblo que por culpa del pueblo, Moshe Rabeno mismo no entró a la tierra prometida, porque lo sacaron de sus casillas, como se dijera así, y él en un momento golpeó la piedra en lugar de hablarle a la piedra para que les otorgara el agua. Así se enojó, y por esas cosas
culpa de todo el pueblo. Ahora Moshe Rabbeinu prácticamente les está dando un reproche, el cual ese reproche va a durar por 36 días, como bien dijimos, y en eso les quiere dejar claro en todo eso, en esas palabras que va diciendo el Hadebarim, esas palabras que les va a estar diciendo para que el pueblo recapacite y ya no tienen a quién les va a estar diciendo o corrigiendo, sino que hagan una conciencia, como la conciencia que debemos hacer todos nosotros siempre. ¿Para qué? Para no alejarnos de Kadosh Baruj Hu y que la presencia divina no se aleje de nosotros. Hay muchas cosas más en la parashá, muchos temas incluso, pero quiero compartirles con esto que el bendito sea nos ha permitido hablar. Que así sea y que el Eterno llene sus vidas de mucha bendición de todos y cada uno de ustedes. Que tengan todo lo mejor y shalom.